Bienvenidos seguidores de Luna Misteriosa. Esta semana comenzaremos nuestra historia por una zona emblemática de Tarragona. Está en la parte alta y allí llegaremos por esos callejones del casco antiguo que a veces están poco transitados. Caminando por ellos llegaremos a la Casa Castellarnau, un edificio noble y modernista que está muy cerca de la calle Caballers. El palacete está ubicado en esa calle y en la Edad Media residía toda la nobleza. En su interior existen salas decoradas datadas en los siglos XVIII y XIX. También nos llevarán esas salas a un patio por una escalera de vuelta hacia unas columnas góticas y allí nos adentraremos en la historia de esa casa. Sus muebles actuales no son los originales, pero más adelante os narraré lo que dicen que ocurrió con ellos. Perteneció a Carles Castellarnau y en la sala noble de la zona, más emblemática, el salón de baile, en el que hay una pintura de tema mitológico datada en el siglo XVIII y donde a veces suena un piano que tocaba el personaje que nos adentra a la historia de hoy. Una familia de comerciantes muy rica de la época que había huido de Alins en el Pallars Sobirá y que, según los archivos refieren, su salida fue a raíz de una disputa con otros parientes por una herencia, por el cual Castellarnau fue acusado de la violación a dos chicas del pueblo, por lo que fue detenido y encerrado en la cárcel en Barcelona. El 20 de septiembre se le absolvió y se le restauró su honor. Se castigó al que le había acusado, pero el daño ya estaba hecho. Ese fue el motivo por el que se trasladó a Tarragona a rehacer su vida. En el año 1749 contrajo matrimonio con María Mariñá, una rica heredera de la zona. Carles Castellarnau se enemistó enseguida con el ayuntamiento porque demostró su condición de noble para evitarse pagar el catastro, y más tarde intentó abrir un hostal en el puerto, algo que el ayuntamiento no quería y que se negó según los planes que tenía ese ayuntamiento, por lo que él se negó a pagar el derecho de mercaderías de la casa que os hablo y de una masía. Al morir su suegro, él pasa a ser el usufructuario del patrimonio de los Mariñá. Pero vamos a adentrarnos en las diferentes leyendas que recaen en esa casa y en su historia, que atraen al público que la visita para ver o oír al fantasma que dicen que allí habita. Una de esas historias nos narra cómo la familia Castellarnau tenía una hija pequeña delicada de salud, que se llamaba Carolina de Castellarnau y Espina, que, según cuenta la historia, nació con una severa esquizofrenia y que fue por ese motivo encerrada en una habitación doblemente tapiada y que se encontraba en lo que es ahora el patio central del palacio. La única diversión que tenía la niña era tocar el piano de cola que sus padres le habían comprado. Y aun con todos los cuidados, no pudieron salvarla y murió un poco antes de que estallara la guerra civil. Y es aquí donde comienza la leyenda. Según cuentan, por las noches, la casa está vacía de visitantes,
que ya han marchado. Y la niña sale de un cuadro que está a pie de escalera y empieza a tocar el piano. Su alma en pena sigue vagando en aquella habitación que era su celda. También se cuenta que uno de los herederos de la casa le gustaba el juego. Y en una de esas partidas de cartas en las que era habitual, fue apostando los muebles que tenían un gran valor económico e histórico. Cuando ya no le quedaron muebles para apostar, se le ocurrió apostar la bonita escalera de mármol. Evidentemente la perdió. Por eso, a esa lujosa mansión, su escalera de entrada del granito del más humilde no le pegaba. Sin embargo, se dice que la escalera que luce el edificio de al lado es la escalera que perdió en el juego, justo en sus propias narices. También aparece en los medios de comunicación un sucesor de la familia que era sobrino de Carolina, llamado Ferran Castellarnau y Carmona, que en declaraciones a esos diferentes medios de comunicación alega que la historia de Carolina o la tía Nani, como era conocida, es totalmente falsa, porque su tía Nani no tenía constancia ni tiene de que tendría ninguna enfermedad y que murió con una edad avanzada, como consta en el documento de defunción que muestra que falleció el 18 de noviembre de 1991 en Barcelona, que nunca vivió en Tarragona, y aclara que solo visitaba la ciudad cuando iba a ver a su familia. Refiere también que tuvo muchos pretendientes, pero que no se casó nunca. También muestra que no hubo ningún niño más en la casa que pueda relacionarse con el fantasma, y lo demuestra con el padrón de 1859 hasta 1955. Los Castellarnau vivieron hasta el año 1893, en el que el palacete fue alquilado a las hermanas teresianas, que lo utilizaron como residencia y escuela, que la ocuparon durante 25 años. Durante unos años fue recuperada por diferentes sucesores de la familia, pero en la Guerra Civil, en el padrón, en 1939, ya no constaba que los Castellarnau vivían en el palacio, y en la posguerra fue ofertada al Ministerio de Educación, que tuvo diferentes sedes, como la de Arqueología, Biblioteca Pública o Archivo Histórico. El 25 de enero de 1954, sus últimos propietarios, Enriqueta de Castellarnau y Miró, y su marido Antonio Ibarra Montes, vendieron la finca al ayuntamiento, a cambio de una pensión vitalicia. 23 años después, se abrió las puertas de la casa para ubicar el Museo de la Historia. Pero aún así, siguen circulando diferentes relatos sobre la casa. Pero hay uno que fue documentado y que es cercano a nuestros días, y es el de Dolors Comas, que narró en diferentes medios que entre los meses de enero y abril de 1979, una compañera y ella, que eran las bibliotecarias del Delgado de Gramunt, la colección biográfica que la familia donó al ayuntamiento, trabajaban precisamente en la habitación que usó la difunta niña, que era denominada como la enfermería. En sus declaraciones a los medios, Dolors refirió
que ella era una persona sensible, sin esconderlo, sin taparlo, y que desde joven practicaba con las cartas Zener, creadas por Joseph Mir Roquefort, conocido como Fassmann, que eran usadas para el estudio de la telepatía y la clarividencia. Además, había practicado Ouija y su abuela era medium. Cuenta y refiere que un día, en la pared, mientras su compañera hablaba por teléfono, vio 5 rayas profundamente marcadas, una de ellas separada de las otras 4, y que parecían como si una mano hubiera rascado en la pared. Ella pensó en ese momento que vaya picia habían hecho los pintores, que habían pintado la sala. Pero en un instante esas marcas desaparecieron. Ella se lo notificó a su superiora y le pidió que las trasladara a otro lugar, pero la convencieron de seguir allí. Por lo cual siguieron sucediéndose fenómenos extraños. Uno de ellos relata que los papeles o envoltorios de los calameros volaban de una mesa a otra con las ventanas cerradas, es decir, que no había ninguna corriente de aire, que se sentía observada. A veces sentía pasos del pasillo que iban hacia la sala donde estaban, y le preguntaba a su compañera si ella los oía, y la compañera le refería que ella no sentía nada. Y entonces seguían tranquilamente con su trabajo. Ella se puso en contacto con un grupo de parapsicólogos de Barcelona que se presentaron de imprevisto para realizar un registro de psicofonías y en las cuales ella no quiso participar ni tampoco estar. Se realizaron sobre las 10:30 de la noche y en esos momentos se registró una voz de ultratumba que decía: fuera de aquí, fuera de aquí. De esos estudios que se realizaron durante esa noche, se llegó a la conclusión de que Dolors era medium y que los fenómenos se alimentaban de su energía. Dolors, la protagonista de ese estudio, cree que hay vida después de la muerte y que es posible que haya casas y que sus habitantes puedan quedarse atrapados y hacer servir a seres vivos para manifestarse. Así que, queridos seguidores, mitos, leyendas, hechos inexplicables que los mortales no pueden aclarar, sensitivos que pueden notarlos, ciencia que no puede explicarlo. Una historia para Luna Misteriosa y para ustedes, nuestros seguidores. Los esperamos la semana que viene con nuevas leyendas, nuevas historias. Sobre todo, no olviden ser felices. Os esperamos.